desde el punto de vista procesal es de la prueba de la relación de causalidad, es decir, desde el punto de vista de cómo hacemos para acreditar ese vínculo. Después, a partir de todos estos casos, surgieron una serie de problemas también para el derecho penal vinculados con la dogmática. Por un lado, un problema de autoría. ¿eh? En general, los casos que se resolvieron en Alemania se resolvieron aplicando la figura de la posición de garante, es decir, los delitos de comisión por omisión. Esto genera también un universo de problemas para establecer cuál es. ¿Se acuerdan que los delitos de comisión por omisión son aquellos donde el no hacer se equipara al hacer? Y para establecer esa obligación de impedir un resultado en definitiva, hay que establecer una relación entre la persona que no actuó y el bien jurídico lesionado. Bueno, esto va a traer una gran discusión en Alemania y sobre todo la fundamentación de la cuestión de la posición de garante. También va a haber cuestiones vinculadas con los delitos de peligro concreto y abstracto y la distinción entre dolo e imprudencia. Eh, yo, como les contaba, esta tesis la escribí ya hace muchos años, ¿no? Y cuando yo la estudiaba, eh, era un tema que estaba, si se quiere, en plena efervescencia, ¿no es cierto? Estaba en un momento de plena discusión. Sin embargo, yo les diría hoy que lo mismo que pasa con los delitos contra el medio ambiente, la realidad es que ya está fuera de discusión que el derecho penal tiene que intervenir. Yo creo que debe intervenir tratando de respetar, o respetando, mejor dicho, todos los principios del derecho penal, pero debe intervenir en esos casos. Eh, en los años 90 y principios de los 2000, esta polémica, por ejemplo, dividió fuertemente a la doctrina de Alemania, ¿no? Uno podría ubicar un polo de autores centralizados en lo que se llama, o que podemos denominar con ciertas licencias, la Escuela Penal de Frankfurt, que frente a los nuevos ámbitos decían que el derecho penal no podía intervenir, o si intervenía iba a traicionar o dejar de lado sus principios tradicionales de ese derecho penal liberal y protector de las garantías individuales, y otros autores que decían que debía intervenir respetando esos derechos, y algunas posiciones intermedias, que no las vamos a exponer hoy porque no es el objetivo de la exposición. Y les decía también que en cuanto a estas discusiones que se dieron tan intensamente hace 20 años atrás, hoy podríamos notar elementos diferenciales, como les decía recién yo, la posición de los fabricantes de los productos, esa posición de garante que le adjudicó la jurisprudencia, en el caso particularmente del Air Spray de Alemania, del spray para cueros, hoy tiene, digamos, o admite una visión distinta porque, por ejemplo, en el derecho penal argentino se ha introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no es cierto? Si bien todavía con algunas cuestiones particulares, porque está regulada para algunos delitos en la parte especial del derecho penal y no se la reguló como debería haberse hecho en la parte general del Código Penal, y hay otra ley que tiene que ver con los delitos de corrupción administrativa. Lo cierto es que la posibilidad o la posibilidad de pensar una responsabilidad penal de las personas jurídicas puede simplificar muchas de estas discusiones. En cuanto a los casos de responsabilidad penal por el producto, en Alemania hay tres que son los más conocidos, que son el caso del Contergan, el otro que ya recién mencioné, el del Lerer Spray, o spray para cueros, el del protector de maderas, Holzschutzmittel, y el del Mandelbienenstich, que es menos conocido este último. El caso Contergan, uno podría clasificarlo, calificarlo como el primer gran caso que conmovió a la opinión pública alemana y mundial. Se trataba de la venta de un tranquilizante, podríamos decir, en la década de 1950, que recetaba, o mejor dicho, se vendía sin receta y se prescribía para casos de mujeres embarazadas que tenían contracciones durante el embarazo. Bueno, a partir de la comercialización del Contergan, se sucedió en Alemania una verdadera epidemia de niños malformados,
que llevó en un primer momento las sospechas hacia ese medicamento, la talidomida, ¿no es cierto?, que, digamos, en principio la empresa fabricante, la empresa Grunenthal, rechazó las acusaciones y luego establecieron algunas salvaguardas para vender el medicamento, básicamente que fuera con receta, hasta que finalmente es retirado del mercado y se inicia un proceso penal que tiene una duración muy larga para su época, más de 6 años, donde se llegaron a identificar 5.000 personas, 7.000 personas afectadas, 5.000 con malformaciones, que este era uno de los síndromes, o mejor dicho, de los casos paradigmáticos, es decir, el nacimiento de niños con brazos y piernas directamente o bien, digamos, relacionados con los hombros y con las caderas, es decir, sin tener un desarrollo correcto, y también problemas neurológicos en las personas adultas. El caso originó una enorme discusión en cuanto a la relación de causalidad y terminó con un acuerdo entre la Fiscalía, el laboratorio y el Estado alemán que, digamos, cada uno de ellos, o sea, el laboratorio y el Estado alemán, aportaron una suma de dinero para establecer una fundación para ayudar a las víctimas del Contergan. Una sola cosa les quiero mencionar. Uno, yo siempre hago esta pregunta en los cursos que he dado sobre la responsabilidad por el producto. ¿Qué pasaría si nosotros vamos al médico y nos receta Contergan? ¿No es cierto? Nadie se animaría a tomarlo. Bueno, el Contergan es un medicamento que se utiliza para cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo la lepra o ciertos cánceres de piel muy severos, tipos de cáncer muy severos de piel, y se venden, por lo menos en Argentina, con receta por cuadriplicado, es decir, con las máximas, digamos, salvaguardas. Esto también demuestra cómo acá hay un problema con el estado del conocimiento de la ciencia, ¿no? Porque este es el gran problema que tiene la responsabilidad por el producto. Algo que hoy pensamos que es inocuo, la ciencia nos puede mostrar con el tiempo que puede generar algún perjuicio en la salud. En el caso del Horschel-Mittel, el del Leather Spray, que es el siguiente en el tiempo, el Contergan termina a principios de los 70, el Leather Spray es de la década del 80 y va a ser la primera sentencia en que el Tribunal Supremo Federal Alemán va a expedirse sobre la responsabilidad por el producto y por eso se lo considera un leading case. Lo que se va a discutir ahí es el colocar en el mercado un producto que en un principio se considera inocuo y con el transcurso de su comercialización o durante su comercialización comienzan a aparecer datos que indican que ese medicamento, ese producto puede ser dañino para la salud. Bueno, el caso también aquí terminó con condenas. El otro caso, el del protector de maderas, el del Horschel-Mittel, tiene la particularidad que era un protector de maderas que utilizaba una sustancia que se sabía nociva para la salud, pero no se sabía si en esa proporción podía causar las enfermedades que motivaron la discusión. Básicamente, edema de pulmón, ¿no? Una reacción alérgica sería, y en algunos casos que había obligado a algunas personas en internarlas en lo que aquí se denomina terapia intensiva. Y el caso, el último que les menciono ahí, el del Mandelbienen-Stig, es un caso sobre una empresa fabricante de tortas, no, así le decimos tortas acá, estos dulces grandes, que detecta un problema de contaminación y hay una decisión del directorio donde de sus integrantes hay uno solo que vota por realizar las medidas de cuidado correctas, básicamente retirar los productos del mercado y desinfectar la empresa, pierde y es el que va a ser absuelto en el proceso y el resto va a ser condenado. Después en Estados Unidos tienen el caso famoso de la colza, que si quieren en algún momento lo podemos comentar, y en Estados Unidos hay varios casos, como el del DES, que es un medicamento también, que se utiliza, medicamento para las mujeres para el ciclo menstrual, es una fórmula sintética del estrógeno,
el caso del asbesto, de la gente naranja. Estos casos lo que tienen como particularidad es la cuestión de la prueba de la relación de causalidad, que también lo podemos conversar, si ustedes quieren, cuando yo termine mi exposición. Y otro caso muy conocido es el Ford Pinto, que incluso se han hecho películas sobre ese caso, ¿cierto? Que trata sobre las acciones de retirada y el conocimiento que una empresa puede tener acerca de las fallas que tiene un producto y por razones económicas, es decir, que reparar los productos defectuosos es más caro que las eventuales indemnizaciones que deberían pagar, ¿cómo pesa eso en las decisiones empresariales? Si te parece, Jorge, nos adelantamos porque creo que hay varias cosas que no van de esta. Creo que iríamos directamente, seguimos y iríamos para Argentina, y creo que es el que viene antes. Está medio desprolijo, ahí está. Creo que empieza acá, me parece uno más. La siguiente, otra más. Perdón por esta. Ahí está. Bueno, ¿y qué pasó en Argentina? Que era un poco la invitación que me hizo Jorge. Perdón, Jorge, que te tutee, yo soy argentino con esto. Hay, si uno analiza la historia judicial, uno podría decir que lo que es la responsabilidad del fabricante ha tenido un gran desarrollo en el ámbito civil, pero en el ámbito penal hay pocos casos, ¿no? Yo cuando escribí la tesis estudié varios casos, pero los más relevantes fueron dos, y yo incluiría un tercero que no está en mi tesis, que es posterior. Pero, digamos, si uno los analiza desde la perspectiva de lo que se discutió en el mundo sobre la responsabilidad por el producto, que tiene que ver mucho con la ausencia de conocimientos o cuándo o el momento en que se conoce que ese producto o medicamento puede ser dañino para la salud. En el caso de Argentina, estos supuestos que se presentaron no reúnen esas características específicamente. Y ahora les voy a contar por qué. El primer gran caso, son paralelos, fueron dos que prácticamente ocurrieron al mismo tiempo, es un caso de adulteración de vinos. En nuestro país hay una zona que tiene una fuerte industria vitivinícola que está regulada por una ley específica, ¿no es cierto? Las dos provincias más importantes, pero si bien se hace vino, se produce vino en otras provincias, son San Juan y Mendoza, o Mendoza y San Juan, las dos más importantes, hay muchas bodegas ahí, pero también hay en Salta, La Rioja, en Jujuy, en otros lugares, en otras provincias también hay. Pero lo cierto es que esta bodega, que por eso son conocidos, el caso es conocido como el de los vinos sanjuaninos, soy mancero y soy cuyano, que eran los nombres que tenían las marcas que tenían esos vinos. Había una bodega que es esta que les menciono acá en la Filmina, Nietos de Gonzalo Torraga, que adulteró una cantidad muy importante de ese producto, es decir, del vino, ¿no es cierto? Lo cual produjo 23 fallecimientos, 23 muertes en todo el país. Como era un vino que se comercializaba en lo que aquí se llama damajuanas son, ya prácticamente no se venden más, pero era muy común hace unos años y cuando yo era chico, ¿no? Yo soy ya grande. Las damajuanas son, no sé si ustedes las llamarán y las tendrán en su país de la misma manera, son como botellones muy grandes, botellas muy grandes de hasta 5 litros, ¿no es cierto? Y que tenían un consumo y una venta muy importante porque eran más económicos, se vendían, esas botellas tenían un precio muy conveniente. Y esta empresa comercializaba el producto en casi todo el país. Por eso estas muertes se van a producir en distintos lugares de la Argentina, es decir, no va a ser focalizado o establecido en un solo lugar. Que esto es una de las características que tiene la responsabilidad por el producto, que es y que explica un poco por qué nació en la década de 1960. El consumo masivo de productos genera también daños masivos. Cuando un producto presenta un vicio, un defecto de fabricación,
¿cierto? Que puede ser un defecto en general. El defecto puede ser de fabricación, de diseño o de información. La potencialidad dañina que tiene es mucho mayor que una acción individual, ¿no es cierto? Este es el gran, la característica, otra de las características relevantes que tiene, que aquí sí se puede ver en estos casos argentinos. Eh, el tema era, si querés, Jorge, tratamos de pasar a la próxima filmina. Ahí está. Vieron lo que les contaba recién, estas damas juanas se comercializaban con las marcas Mancero y Soy Cuyano. Eh, los barbetes de identificación, que son como unas estampillas que se colocan en los picos de estas damas juanas, tenían que contar, designar o mencionar el lugar de designación de los vinos y el origen, el nombre de la bodega, elaborador y fraccionadora, como así también los instrumentos de control pertinentes. Lo que ocurrió en este caso, que Torraga, que era el dueño de la empresa, junto con el bioquímico, es decir, el asesor, el enólogo, el que, digamos, asesoraba en la elaboración de esos productos. Y si querés pasamos a la próxima filmina, Jorge. Eh, Adulteraron entre 250.000 y 300.000 litros de vinos. Y esto se hizo a través de agregarle alcohol etílico o metílico. Es decir, al producto de la uva, digamos, se está autorizado a agregarle una cantidad de alcohol, pero agregaron mucho más de lo permitido porque eso les permitía o los autorizaba o el objetivo era obtener mayores ganancias con eh, la misma cantidad del producto de la uva, ¿no es cierto? El caso es que lo que se agregó era alcohol metílico, que cuando se consume en el cuerpo humano, digamos, normalmente la característica o el porcentaje que se admite es muy bajo, es 0,2 por mililitros por litro, y acá tenían 40 mililitros por litro, era una relación muy elevada. Y esto, cuando se llevaba al consumo humano, un litro de ese vino podía llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque se transforma en el cuerpo humano al metabolizarse en ácido fórmico. Si querés pasamos a la próxima, Jorge. Antes de pasar al caso del propóleo, que es contemporáneo a este, el, el problema, digamos, además de esta cuestión del consumo, digamos, del estiramiento, como se llama, la adulteración del producto, el caso reveló que los controles estatales que debían verificar que ese producto saliera al mercado con las condiciones de vida no se habían realizado. Y esto tenían que ver con eh, en aquel momento, en la década del 90, de los 90, de 1990, en Argentina hubo un proceso de retracción del Estado. Es decir, se privatizaron muchísimas empresas y también eh, los organismos de control fueron de algún modo desmantelados porque se apelaron a políticas de reducción del empleo público. Esto lo dice la sentencia del caso. Los integrantes de esta sociedad y principalmente el propietario de ella, que había sido el autor de las adulteraciones, fueron condenados por un delito contra la salud pública. Se aplicó el artículo 200, los 200, artículo 200 y siguientes del Código Penal, que son los que regulan los delitos contra la salud pública. Y es un caso que quedó en los anales de la historia judicial argentina porque hace poco salían notas en distintos diarios recordando que ahora en junio de este año se cumplían 25 años de la sentencia de este caso, que fue en el año 96. Y el otro caso que es prácticamente muy contemporáneo es el propóleo. Vieron que el propóleo es un producto que producen las abejas y que tiene muchas aplicaciones medicinales, ¿no es cierto? El tema es que había un laboratorio, todo esto no te va a servir porque no hay nada, no puse nada. Esto es un poco de la discusión sobre derecho de ciencia, Jorge. Em, Les decía, en el caso del propóleo, lo fabricaba un laboratorio que era, digamos, fabricaban jarabe, caramelos de propóleo que se usaban mucho para el dolor de garganta, no me acuerdo que los consumía. Y el tema es que este jarabe tenía muchas propiedades curativas.
La cuestión es que también, de la misma forma que se había producido con el caso de los vinos sanjuaninos, se produce una ola de fallecimientos, también una veintena de personas mueren como consecuencia del consumo de este producto. El Estado Nacional dicta la alerta roja, ¿no es cierto? Ahora que hemos pasado todo este tema, o estamos atravesando este tema de la pandemia, entendemos un poco más qué significa, pero declaró la alerta roja, se clausuró el laboratorio y además se creó la ANMAT, que es la, digamos, administración o el ente nacional que se ocupa de la vigilancia de los medicamentos, ¿no? Medicamentos y alimentos, que hasta ese momento no existía. ¿eh? Un poco replicando, salvando la distancia de lo que puede ser la FDA en Estados Unidos, la Food and Drug Administration, este ente administrativo que tiene a su cargo el control, eh, digamos, del ingreso de medicamentos y alimentos y de vigilar que esos medicamentos y alimentos no produzcan daños en la población. Eso es creado a partir del caso, ese ente administrativo es creado a partir del caso del propóleo. Y la característica que tiene, que por eso lo diferencia de todos los demás, la responsabilidad por el producto, es que la sustancia con la cual había sido adulterada el producto era un aceite de uso automotriz, un aceite muy caro. Y se descubrió después de un tiempo que se trataba de un sabotaje, porque las proporciones de ese aceite que se le había agregado no era la misma en todas las partidas. Era un 5%, un 10%, un 1%, lo que significaba que había sido un sabotaje externo. El caso terminó con el sobreseimiento de todos los implicados mucho tiempo después. De hecho, hay un libro que analiza en nuestro país las relaciones entre el derecho y la prensa y mostraba cómo la prensa había mostrado y había de algún modo criminalizado a las personas que eran eh, la dueña del laboratorio y la bioquímica, y cómo la noticia fue perdiendo interés, y cuando finalmente fueron sobreseídos muchos años después, o sea, terminó el caso con la absolución anticipada, la noticia no tuvo la misma repercusión que las muertes. Y el último caso que les puedo contar es más reciente, en el tiempo del 2004, que se trató de una adulteración de un medicamento. También el medicamento era un medicamento especial, Jectafer se llama, para eh, los casos de anemia, ¿no es cierto? Lo que había ocurrido era que era una falsificación del medicamento, es decir, vendían con todo el aspecto y la forma del Jectafer, pero en realidad no lo era. Y esto se discutía si era el delito de estafa o era un delito contra la salud pública. Es decir, si yo adultero, digamos, produzco un producto que es inocuo, un medicamento que es inocuo, no va a producir, si yo lo tomo no va a producir el efecto beneficioso para la salud que se pretende. Bueno, la cuestión es que esto se planteó en un caso, falleció una persona, una señora, a raíz de que consumió, tomó el medicamento pero no hizo ningún efecto y finalmente falleció. Así que eso motivó que se agregara la falsificación de medicamentos como un supuesto del artículo 200 del Código Penal argentino. Bueno, esta es un poco la presentación que yo quería hacerles, no quiero aburrirlos ni que se cansen mucho. Eh, con esto doy por cerrada mi presentación y quedo abierto a las preguntas, porque como verán es un tema muy amplio y hay muchísimas cosas para discutir o conversar. Y bueno, quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Creo que tenés apagado el micrófono, Jorge. Profesor Eugenio, muchísimas gracias por su intervención. En efecto, la responsabilidad penal por el producto es uno de los campos que hay que explorar, en efecto. No sabemos en estos momentos
como dice usted, hay responsabilidad administrativa, hay responsabilidad civil, pero la responsabilidad penal ha sido bastante compleja toda vez que tenemos el tema de la responsabilidad individual. Y hasta no crear la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues va a ser un poco más complicado el tema de la responsabilidad penal por el producto. Los casos de Leather Price fue interesante cómo se manejaron, digamos, el tema del dolo eventual, el tema de la culpa con representación. En el caso de los vinos en Argentina, donde se adulteró digamos, con plena conciencia, como usted lo acaba de explicar, que se le adicionó demasiado alcohol etílico y que en efecto en Argentina fue interesante el tratamiento a través de la preterintención, porque digamos en la legislación española y en la alemana no se maneja la situación de la preterintención, pero en Argentina y en Colombia sí, y los argentinos terminaron condenando a los fabricantes de esos vinos por preterintención. Entonces, sí, vamos a abrir ronda de preguntas, pero antes voy a hacer la intervención sobre la responsabilidad penal del asesor y abrimos una pequeña ronda de preguntas. Yo tampoco me voy a extender mucho, voy a hacer también una introducción sobre ese tema en particular y ya comenzamos con la ronda de preguntas. Bueno, voy a hacer entonces la presentación. Entonces, la presentación, la responsabilidad del asesor en el derecho penal empresarial. Tenemos los siguientes. Esto hace parte de un grupo de investigación que tenemos en la universidad, en la cual tenemos una línea de investigación en derecho penal que está enfocada en el derecho penal empresarial. Estamos pendientes que en Colombia todavía no hay la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero ya pronto se va a crear, así que estamos preparándonos para eso, doctor Eugenio. El grupo de investigación está conformado por los profesores Maylin Ortiz, Jorge Abello, la estudiante de especialización Johanna Bula. El semillero de investigación está conformado por varios estudiantes, entre ellos Antoinette Alarcón, Rafael Hernández, Luigi Montalvo y Luis Forero. Estamos tocando temas como, por ejemplo, la responsabilidad de las empresas por homicidios selectivos en relación con el derecho laboral. Es decir, sindicalistas que han sido, digamos, ultimados con financiación de varias empresas aquí en Colombia. También tenemos otro tema sobre la responsabilidad penal ambiental por contaminación ambiental de varias multinacionales y estamos tratando temas también como por ejemplo la prevención por parte de empresas como hoteles, bares, etcétera, de la trata de personas. Entonces, tenemos varios temas ahí que estamos trabajando y en efecto ya tenemos varios adelantos en nuestra investigación. Bueno, en tema de la responsabilidad penal por el producto, perdón, al interior de las estructuras empresariales tenemos, aquí está la empresa, está, digamos, representada por ese triángulo, en el sentido de que las empresas tienen un orden jerárquico y ese orden jerárquico está conformado por los accionistas y socios que están en la cúpula, que son los que colocan el patrimonio para conformar la empresa, el revisor fiscal, los administradores, que está compuesto por la junta directiva en algunos ocasiones y el representante legal, los jefes de departamento y los empleados. Esa es la estructura básica de toda empresa. Puede tener alguna variación, pero esa es la estructura básica, una estructura piramidal. También podemos encontrar el administrador de hecho que está por un lado y podemos encontrar factores que son empleados que hacen cierto tipo de actividades que representan a la empresa y que comprometen a las empresas con sus actuaciones. Entonces, aquí tenemos la estructura de la empresa. Ahora, vamos a hablar de la ubicación de los asesores.
Como dijimos, aquí está la estructura empresarial, una estructura casi piramidal, y el tema de los asesores. Los asesores pueden ser jurídicos, contables, tienen que ver con técnicos, puede ser, digamos, en tecnología, puede estar relacionados con, digamos, ingenieros en construcción, etcétera. Pero yo me voy a enfocar en los asesores jurídicos y los asesores contables como la responsabilidad que ellos tendrían desde el punto de vista penal. Grupo de casos. Tenemos el caso de lavado de activos. Una empresa comienza a desarrollar su actividad, tiene problemas económicos y acude al lavado de activos para efectos de tratar de equilibrarse. ¿Cómo así? Entonces se asocia con un personaje que se dedica al narcotráfico y ese personaje necesita lavar ciertos dólares y en efecto entonces la empresa comienza supuestamente a vender más, pero lo que está haciendo es lavar dinero de ese narcotraficante. Tenemos otro grupo de casos que es el alzamiento de bienes en estas épocas de pandemia, en estas épocas de crisis. Las empresas han entrado en crisis y para salvar algunos bienes o los bienes más importantes de la empresa comienzan a hacer ventas ficticias y a hacer traslados de bienes a otras empresas o a familiares para efectos de que cuando lleguen los acreedores pues no se los vayan a embargar o no se los vayan a secuestrar y puedan salvar y puedan seguir desarrollando sus empresas a partir de otras empresas o a partir de los mismos familiares. El tema de estafas es, comienzan a desarrollar un proyecto inmobiliario, comienzan a construir y desafortunadamente no les dan los márgenes, comienzan a haber desviación de recursos y ellos siguen vendiendo, no terminan los proyectos y viene el problema en efecto de la estafa de estar vendiendo un proyecto que saben y de antemano que no van a terminar. En el tema del peculado tiene que ver precisamente con temas de contratación pública. Entonces llegan las empresas, contratan pública, con la administración pública una obra y no la terminan o la ejecutan de manera defectuosa y en ese orden de ideas hay una apropiación de recursos por parte del Estado y de los contratistas en el cual para acceder a esos contratos ofrecen dar parte de los contratos a los políticos para que les sean adjudicados esos contratos públicos. Entonces ahí están más o menos el grupo de casos en los cuales pueden intervenir tanto asesores jurídicos como asesores contables. ¿Por qué asesores jurídicos? En el caso de lavado de activos, ¿qué se requiere? Entonces, se requiere una estructura societaria en la cual el lavador o el delincuente pueda realizar una actividad aparentemente lícita para poder lavar activos. En el caso de alzamiento de bienes, los abogados intervienen en efecto para poder hacer esos contratos de compraventa de esos inmuebles hacia otras sociedades que crean los mismos abogados y que, digamos, comienzan a hacer la transferencia de bienes para efectos de insolventar la empresa para que cuando se hagan los procesos ejecutivos por incumplimiento de contratos o por incumplimiento de préstamos, terminan las empresas sin ningún bien que pueda garantizar el pago de las mismas obligaciones. En el tema de las estafas, los asesores jurídicos y los contables en efecto participan para dar apariencia de legalidad a todos los papeles y a todos los contratos que se firman con los clientes para luego desaparecer y que no se ejecute nada. Y en el caso del peculado, pues se constituyen las empresas, se contratan a las personas, se comienzan a ejecutar las obras y en determinado momento entonces comienza a existir ciertos servicios que generan sobrecostos para poder ir sacando los dineros e írselos transfiriendo a los políticos corruptos a través de sociedades que prestan supuestos servicios al contratista
y que no hacen nada por eso, pero ahí están los contratos y están toda la supuesta prestación del servicio. Entonces, ese son el grupo de casos y la situación que se puede generar, digamos, con los asesores y con los consultores, ya sea jurídico o ya sea, digamos, contables. Entonces, aquí está la problemática que se genera cuando se trata de la empresa. Resulta que la empresa es una persona jurídica y es una persona totalmente diferente de las personas que actúan en nombre de ellas. Ahí está el representante legal y el asesor. Y como dijimos en la gráfica pasada, miren, el asesor contable y el asesor jurídico se encuentran muy por debajo dentro de la estructura empresarial. Precisamente son estos, el representante legal, los socios y los, digamos, la junta directiva, los que representan a las empresas. Y en ese orden de ideas, pues, estos asesores se encuentran en otra, digamos, en otra condición que representante legal. Entonces, por regla general, cuando nos encontramos con algunos de estos delitos, con los delitos que estábamos viendo, lavado de activos que puede realizar cualquier persona, que no se requiere, digamos, una calidad especial para poder ejercer eso, hay una situación y es la siguiente: cuando la empresa comienza a desarrollar su objeto social y comienza a suscribir contratos y hacer, digamos, transacciones, la empresa, por ejemplo, si adquiere bienes que han sido productos de ilícitos y trata de darles apariencia de legalidad, ahí hay un lavado de activos. Pero ¿quién es la que administra o quién es la que tiene esos bienes a su nombre? Pues ahí está el tema. No es el representante legal, no es el asesor, es la empresa. Por tanto, aquí vendría, digamos, la figura del actuar por otro, en el cual la empresa le transfiere al representante sus calidades especiales y en ese orden de ideas el representante legal terminaría respondiendo como si fuera la empresa por lavado de activos. En el caso, por ejemplo, de alzamiento de bienes, dice el deudor que alzare sus bienes de forma fraudulenta para no responderle a su acreedor, ahí hay un delito especial. ¿Por qué? Porque se habla del deudor. Y entonces el deudor es la empresa, no es el representante legal, no es el asesor. Sin embargo, el representante legal y el asesor se ponen de acuerdo para vender todos los bienes de la empresa para no tener que responderle a su acreedor. Entonces, aquí vendría otra vez el tema del actuar por otro, en el cual la empresa, siendo la deudora, le transfiere la responsabilidad al representante legal y ahí se presenta la posibilidad de punir a este personaje en virtud de la figura del actuar por otro. En el caso, por ejemplo, de las estafas, que lo puede realizar cualquier persona, igual la persona jurídica es la que está a cargo y es la que está firmando contratos y está haciendo las cosas. Y el representante legal es el que está, digamos, firmando los contratos y el asesor es el que está haciendo los contratos. Entonces, nuevamente, es la empresa, no la podemos procesar, buscamos entonces la figura del actuar por otro y le imputamos al representante legal como si él hubiese hecho, digamos, los contratos que configuran la estafa en esos casos particulares. Tenemos entonces por último el tema del peculado, y en el tema del peculado ahí tenemos varias situaciones y es la siguiente. En el tema del peculado tenemos un consorcio, una unión temporal conformada por varias empresas y eso complica digamos, el análisis del tema, porque los consorcios y las uniones temporales como tal no son personas jurídicas, sino son contratos. Sin embargo, ahí viene la situación. Sí tiene un representante legal y es el que actúa en nombre de todo el grupo de personas jurídicas que están actuando. La problemática con esto es que a quién le vamos a imputar responsabilidad y ahí vendría el tema del actuar por otro.
que el representante del consorcio y la unión temporal representa a todas las empresas que hacen parte de ese contrato especial de consorcio o de unión temporal, y se le transfieren todas esas calidades especiales del tipo. En el caso del peculado, el ser servidor público, y el ser servidor público implica ser contratista que ejerza funciones públicas, y el contratista que ejerce funciones públicas sería, digamos, todas las empresas que estarían, digamos, dentro del contrato de consorcio o uniones temporales, convirtiéndose a su vez en servidores públicos. Solo que ahí viene la problemática de que sería a través de la figura del actuar por otro, la forma como le transferiríamos esa calidad de servidor público a estos representantes legales para poderlos procesar por esos delitos, que esa fue, digamos, una de las figuras que tuvieron que aplicarse en el caso del carrusel de la contratación, en el caso de los nules por el tema de Transmilenio en Bogotá. La problemática inicialmente que se genera con estos delitos especiales es cuando el representante legal, si actúa con dolo y el asesor actúa con dolo, pues no hay inconveniente porque se utiliza la figura del actuar por otro. La empresa le transfiere las calidades al representante legal y el asesor termina respondiendo como un interviniente. El problema se podría presentar cuando el representante actúa con culpa y el asesor actúa con dolo. Esto quiere decir que el asesor engañó al representante legal para realizar un delito, ya sea de lavado de activos, ya sea de alzamiento de bienes, ya sea de peculado o ya sea a través de una estafa. En ese orden de ideas, se tendría que utilizar la teoría de la autoría mediata para poder imputarle responsabilidad al asesor por encima del representante legal, que entre otras cosas, por actuar culposo, por ejemplo, en una estafa, no tendría ningún tipo de responsabilidad. En el caso del lavado de activos, en Colombia no existe lavado de activos culposo, por lo tanto la conducta también terminaría atípica. Entonces habría que acudir a los casos de autoría mediata. El problema, digamos, de estos grupos de casos es que tenemos el lavado de activos, tenemos el alzamiento de bienes, tenemos la estafa y tenemos el peculado, de los cuales dos delitos son delitos especiales que requieren una condición especial en el autor. Y esto es, en el caso de alzamiento de bienes, que sea deudor, y en el caso del peculado, que sea servidor público. Esta situación va a generar un problema. ¿Por qué? Porque el asesor no es representante legal, no se le pueden transferir las calidades exigidas en el tipo penal y tampoco podría ser autor. Por eso es que, digamos, en la primera tesis, que es esta, dolo y dolo, que ambos se ponen de acuerdo y realizan, el primero, el representante legal, sería autor en caso de peculado y en caso de alzamiento de bienes. Y el asesor sería un interviniente que no tiene las calidades exigidas del tipo, pero actúa con dolo y actúa con dominio sobre el hecho. El problema es cuando el representante es culposo o no tiene responsabilidad y este personaje actúa como si fuera una autoría mediata. En esos casos, como no puede ser autor mediato, tocaría o acudir a otro delito o sencillamente quedaría impune la conducta porque no podría ser autor ni de peculado ni podría el asesor no podría ser ni autor de peculado ni tampoco sería autor de un alzamiento de bienes. Y eso, digamos, son las situaciones, esos espacios al vacío que está generando, digamos, el derecho penal con el tema de la responsabilidad penal empresarial. Por eso es que, digamos, se ha tratado de plantear que hay muchos delitos en la órbita del derecho penal empresarial que deberían de ser dolosos y culposos al mismo tiempo, porque al existir la posibilidad de un error de tipo, se podría, digamos, quedar impune la conducta de muchos delitos que solamente tienen la modalidad dolosa.
en Alemania, en España, se ha adelantado varios delitos con modalidad culposa precisamente por estos temas empresariales, donde sí existe un error, pero es un error vencible y se podría, digamos, plantear como un delito culposo. Pero en el caso colombiano, donde existen muchos delitos, pero la mayor parte de ellos dolosos, la problemática es que al presentarse un error no habría responsabilidad y quedaría impune la conducta, solo quedando pendiente, digamos, la responsabilidad civil o la responsabilidad disciplinaria en algunos casos. En los casos de responsabilidad administrativa de servidores públicos. Entonces, incluso en el derecho penal empresarial se ha venido planteando la discusión de que se elimine el error de tipo y se utilice solamente el error de provisión para efectos de que todas las conductas sean dolosas y lo que se plantee con un error sea la disminución de la culpabilidad y la disminución de la pena, pero no la eliminación del dolo. Aquí existe una última situación que se está presentando en responsabilidad penal de empresarial y es la existencia de culpas tanto de uno como del otro. ¿Cómo así? El asesor no tiene claro el tema legal y a pesar de eso da un concepto favorable a que se realice la transacción basado en un error. Y su conducta termina siendo culposa. Termina siendo una prácticamente como una determinación hacia el representante legal que confiando en su asesor jurídico acepta la realización de la conducta también basado en un error. Entonces aquí vendría la situación otra vez de la responsabilidad por culpa que está excluida en muchos delitos porque, por ejemplo, en el caso del peculado sería la única modalidad culposa de los casos que hemos analizado de alzamiento de bienes, pero el lavado de activos no tiene modalidad culposa, el alzamiento de bienes tampoco tiene modalidad culposa, las estafas tampoco tienen modalidad culposa, de tal manera que de existir un error se excluye la responsabilidad por atípica en este tipo de conductas. El único que podría aplicarse error y aplicar responsabilidad sería el peculado que tiene su modalidad culposa. Entonces, aquí tenemos esas situaciones y en efecto, esto se ha presentado en Colombia, varios casos, como el caso de Salucop, en lo cual, digamos, se le dijo a través de los asesores a Salucop que podían comprar clínicas, hospitales y podían comprar equipos para diagnóstico. Y comienza Salucop a tomar los dineros de la salud y comienza a comprar clínicas, hospitales y comienza a comprar equipos. Los asesores le dijeron, no hay ningún tipo de restricción para que hagan eso. Por lo tanto, pueden comprar. Al no existir una norma clara que regulara si se podía o no se podía comprar, pues los asesores dijeron, en materia empresarial, la regla es, si no está prohibido, está permitido, por lo tanto, usted puede hacer eso. Entonces se armó un tremendo lío con Salucop porque, digamos, todos los asesores le dijeron a Salucop vía libre para comprar clínicas, hospitales y equipos, y resulta que la Contraloría comenzó a procesarlos por desviación de recursos a la salud porque eso no podía, porque digamos, las GPS, en el caso de Salucop, no podían comprar clínicas y hospitales con los recursos de la salud. Y entonces se generó la problemática de un error de tipo y un error de provisión, y los delitos que se estaban imputando en su momento eran estafa y peculado. Entonces ahí vendría la problemática, la estafa culposa no existiría y el peculado culposo sería, digamos, la única forma que podrían, digamos, plantear para poder, digamos, imputarle responsabilidad. Entonces, en el caso de los asesores, como les dije, hay una situación muy particular. Ellos se encuentran dentro de la cadena o de la estructura empresarial en una parte muy alejada de los representantes legales, que si se puede determinar que son representantes de hecho en su campo,
podría hacerse una transferencia, pero lo más común es que no se realice esa transferencia y por la posibilidad de que actúen dolosamente, no podrían, y digamos, utilizando representante legal como un instrumento, no podríamos imputar la autoría mediata porque ellos no tienen las calidades exigidas del tipo cuando se trate de tipos penales especiales, como ocurriría en el caso del alzamiento de bienes y en el caso del peculado. Entonces, eso es más o menos la discusión y la problemática que genera precisamente la responsabilidad penal de los asesores en el caso de las empresas. Ahí termino, digamos, mi exposición y en estos momentos abrimos ronda de preguntas para los participantes y los asistentes. ¿Qué preguntas tienen? Pueden también enviarlas a través del chat. Bueno, mientras que los asistentes miran y elaboran sus preguntas, doctor Eugenio, a mí sí me gustaría, digamos, aprovecharlo a usted en este tema y preguntarle si la mejor opción dentro de un tema de responsabilidad por el producto donde la persona conoce qué es lo que está alterando, pero no sabe si va a causar la muerte o no de las personas, uno podría decir que es preterintención o es un dolo eventual. Y mira, eso depende del concepto que uno tenga de dolo, ¿no? Yo tengo una tendencia a pensar el dolo como conocimiento, ¿no es cierto? Y si él conoce que ese producto puede ser dañino para la salud y sin embargo sigue adelante, me parece que habría un actuar doloso. Ahí también juega un principio que no es estrictamente penal, sino que viene del derecho administrativo, que es el principio de precaución. Esta idea de no autorizar una actividad o no autorizar el lanzamiento de un producto al mercado si se sabe que puede ser dañino para la salud, ¿no? Es decir, como una inversión de la idea. En los casos alemanes de responsabilidad por el producto, al principio, el más paradigmático, el del Dere Spray, cuando lanzan al mercado y durante bastante tiempo el producto se comercializa sin ninguna consecuencia dañina para la salud. El problema es a partir del momento en que comienzan a aparecer esos casos, que el Tribunal Supremo Federal los imputa primero como delitos imprudentes y después cuando deciden no retirarlo del mercado, que sería el supuesto que vos estás diciendo, ya sé que puede causar algún daño y no lo retiro o sigo con la producción a título de dolo eventual de lesiones en ese caso, ¿no? Porque fue lo que en definitiva se comprobó porque no hubo personas muertas. Pero yo creo que sería un título de doloso. Doctor, también aprovecho, hay ciertas circunstancias, por ejemplo, en el caso de los hospitales, por ejemplo, en relación con el buen almacenamiento de los medicamentos luego de comprarlos. Los hospitales no mantienen las condiciones necesarias para el almacenamiento de esos medicamentos se dañan y causan afectación. En efecto, aquí digamos, en Valledupar, en la ciudad de Valledupar, se presentó una situación con ese líquido que le ponen a los bebés para que maduren sus pulmones y resulta que no, digamos, almacenaron bien ese medicamento y terminaron, digamos, afectando a varios niños con ese medicamento por no tener las condiciones de almacenamiento. Claro, en ese caso, ahí habría que ver bien las circunstancias, de hecho, para determinar si hay una imprudencia o dolo, ¿no? Uh -huh. Eh, Habría que ver bien cómo fue, pero la responsabilidad sería básicamente el hospital, ¿no es cierto? O dentro del hospital de quienes son encargados del almacenamiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, condiciones de refrigeración, yo sé que tiene que estar a 0 grados y lo pongo a temperatura ambiente. Bueno, eso va a significar que el medicamento
no solo no produzca quizás los efectos beneficiosos, sino que incluso puede dañar la salud. El tema es que hay que determinar cómo fue que eso ocurrió. Y de acuerdo a, eh, digamos, la conducta previa, porque hay un deber de cuidado claro de quienes se encargan del almacenamiento. Habría que ver cómo es la división de tareas dentro del hospital, dentro del sanatorio, y luego vendrá el título de imputación, ¿no es cierto? Pero me parece que ahí tenés un caso que está en la frontera, ¿no? Entre el dolo eventual y la imprudencia, ¿no? Y el conocimiento de esas circunstancias. Tenemos una pregunta, Freddy. Buenas tardes a todos los presentes y especialmente a usted, doctor Jorge, y al doctor que tiene ahora mismo la palabra. Mire, en Colombia también se toma como corrupción de alimentos no solamente el almacenamiento, sino el maltrato del empaque, que le hacen corrupción a la fecha de vencimiento, le hacen corrupción no al medicamento en sí, por ejemplo, porque el medicamento está vencido y resulta que viene la persona y le cambia la fecha de vencimiento y el vencimiento tiene hasta cierto modo o hasta cierto tiempo otro lapso para poder ser consumido, pero la justicia colombiana hoy no ha podido determinar esa parte. Entonces, ¿qué se vendría a configurar? ¿Qué delito se configura en ese sentido? Es la pregunta. Acá en el derecho argentino yo pensaría en una adulteración de medicamentos, ¿no? Porque ahí vos estás modificando la fecha de vencimiento. En general, creo que como decías vos, Freddy, esto pasa también con los alimentos. Hay una fecha de vencimiento, pero tienen una posibilidad de utilizarse posteriormente sin causar ningún efecto dañino, o en el caso de los medicamentos no producir ningún efecto. Pero si por ejemplo vos tomás una aspirina que venció hace 2 años y no te va a hacer nada, este es el tema. No va a producir. Hoy esto sería considerado, eh, me parece a mí, por nuestra jurisprudencia, como un caso de adulteración, ¿no? Si yo ex profeso, o sea, modifico la fecha de vencimiento, sería un caso de adulteración de medicamentos. Sí, y adicionalmente, si hay adulteración de medicamentos, que también existe aquí en Colombia, la situación es si crea un daño, una lesión personal o incluso la muerte a la persona. Entonces habría un concurso de alteración de medicamentos más lesiones personales o homicidio. La situación es la parte subjetiva, que es la que estábamos hablando aquí del el profesor Eugenio. Aquí también en la costa, también tuteamos, doctor Eugenio, usted no se preocupe por eso. Para nosotros tutear es cariño. Para mí, Entonces, nosotros también. Sí, es como dices tú, nosotros tenemos esa figura preteritencional dentro del delito contra la salud pública, que si produce una lesión o un daño o una muerte, se agrava la pena, ¿no? Es decir, el objetivo es adulterar, pero si además hay un daño, sería como construir dentro de ese mismo delito el concurso con las lesiones o el homicidio. okay. Doctor Eugenio y doctor Jorge, es que aquí en Colombia, bueno, sabemos que hay fronteras en Colombia con Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil. Entonces resulta que también la corrupción de medicamentos vendría a ser también con el cambio de etiqueta, porque en todos los países de América pues existe un parámetro para tales medicamentos. Por ejemplo, un producto que viene de Venezuela a menor precio por las condiciones económicas del país, se le cambia la etiqueta y se le pone etiqueta colombiana y se vende en el mercado porque es fácil. Sabemos que el contrabando transnacional es fácil en Colombia. Es poco lo que se hace por eso. Entonces, de ahí viene también esa expectativa dañina hacia las personas, porque es un medicamento que no reúne las condiciones ni las exigencias del gobierno colombiano. Entonces, ¿cómo podríamos llamar ese delito transnacional? La corrupción de alimentos, de medicamentos, perdón. Sí, ahí tenés un tema de controles administrativos, porque, como les contaba antes, por ejemplo, en nuestro país se creó esa institución, la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos, que controla el ingreso.
ahí tenés que establecer un control. Y si alguien adulteró, cambió digamos, te vende algo de un país con la etiqueta de tu país, ahí también hay una adulteración. Siempre en la medida que produzca algún daño en la salud, ¿no? Porque el tipo que tenemos nosotros acá es de un modo peligroso para la salud. Habría que ver qué significa eso en el caso concreto, ¿no? Uno de los problemas que tiene la responsabilidad por el producto es que obliga de algún modo a repensar las categorías tradicionales de delitos de peligro abstracto y concreto. Entonces, el peligroso para la salud va a tener que ver con qué producto es y a quién está destinado, porque no es lo mismo, por ejemplo, como contaba recién Jorge, un líquido que está destinado a la salud de niños o de bebés recién nacidos, que un producto que quizás no tenga tanta incidencia en la vida y en el desarrollo de las personas, sin perjuicio que puede ser igual de perjudicial para la salud, ¿no? Pero creo que este es el tema, hay que establecer eso y los controles, y por lo menos ya hay un fraude ahí, ¿no? Es decir, que te vendan una cosa por otra, claramente hay un fraude que podría ser, sin ser un delito contra la salud pública, ser otro tipo de delito penal, ¿no? En el caso colombiano habría el problema del contrabando. Precisamente Claro, no se podría ingresar al país medicamentos sin que hayan sido aceptados por el INVIMA y que tengan claro. aceptación por el INVIMA y que tengan carta de importación y todos sus papeles en regla. Si existe, digamos, contrabando en ese tipo de situaciones, Claro, ya se configura ese delito. claro. Acá, buenas tardes para todos. Aquí podríamos considerar el contrabando de Venezuela con Colombia, que hace poquito pues salió un caso por las noticias donde estaban trayendo alimentos de Venezuela y los estaba vendiendo, una persona los estaba vendiendo por precio supremamente alto, en donde Venezuela, digamos, estaba súper bajo. Entonces, como lo dijo Jorge, aquí en Colombia se le llamaría contrabando. Claro. Sí, 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 acá también, ¿eh? Acá había también un caso de contrabando, si se introducen productos extranjeros sin las debidas autorizaciones, además de todos los problemas de los delitos contra la salud pública, habría un contrabando. el tema del contrabando, y aquí en Colombia tenemos unas zonas muy particulares donde manejamos un derecho aduanero sectorizado. Tenemos ciudades como Cúcuta, ciudades como, bueno, la isla de San Andrés, Leticia, donde son estas ciudades que dependen del comercio exterior, es decir, son ciudades fronterizas que en el caso, digamos, de Pasto, de Ipiales, tienen una reglamentación aduanera especial. Y bueno, en el caso también de La Guajira, pueden comprar productos en el extranjero, pero no lo pueden comercializar de manera masiva en otras zonas del país. Son más que todo para el consumo y para evitar el desabastecimiento en estas zonas. Incluso Colombia tiene la problemática de que tiene la gasolina en 9.000 y Venezuela la tiene en 200 pesos. O sea, eso es una locura. Entonces hay zonas como son Valledupar, Riohacha, los Llanos Orientales, que tienen zonas con Venezuela donde Colombia ha tenido que establecer unos precios especiales en esos temas particulares. Pero digamos, en casos de responsabilidad penal por el producto, sí, el contrabando genera que la mercancía ingrese sin ningún tipo de control y ningún tipo de control de sanidad que puede generar daños a la salud humana y daños precisamente al ecosistema. Jorge, yo me quería despedir porque me tengo que ir a dar clase aquí en Argentina. Sí, claro que sí, profesor. Muchísimas Quería gracias. saludarlos a todas y todos, agradecerte muchísimo, Jorge, por esta posibilidad. Yo quedo a disposición de todas y todas ustedes. Jorge les puede dar mi correo electrónico por cualquier cosa que necesiten y ojalá, Jorge, podamos vernos en persona en algún momento, aquí en Argentina o allá en Barranquilla, porque va a ser un gusto. Nosotros queremos mucho a Colombia por muchas razones, y la verdad que es un gusto al menos estar en contacto con ustedes por este medio. Les mando
Un beso y un abrazo enorme. Gracias, Jorge, nuevamente por esta posibilidad. No, a usted, profesor, el gran honor de tenerlo por acá. Gracias, un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Bueno, Freddy, ¿tenías una pregunta? Sí, doctor. Lo que pasa es que usted hablaba ahorita del tema empresarial. Resulta que hay que mirar el problema, vuelvo y toco el problema transnacional a nivel empresarial, la responsabilidad de los gerentes en cuanto al manejo que se le dé a esta. Por ejemplo, en América Latina sabemos que las multinacionales operan a nivel regional, hablamos de Latinoamérica, sección Latinoamérica. Resulta que, ¿en qué afectaría? ¿En qué afectaría cuando una empresa ya no es el particular que comete el delito del contrabando, sino que la empresa que sabemos, como el caso de Venezuela, por cuestión económica, los dineros están ellos para poder aumentar sus ventas, para poder aumentar ganancias, contrabandean ese mismo tipo de medicamentos hacia un país, claro, donde esté la moneda más de mayor valor. Entonces, es la responsabilidad, porque se podría decir que es responsabilidad de la persona que hace, de que efectúa el contrabando. Ahora, pero si es el caso de la empresa en sí, estaríamos ante un fenómeno empresarial desconocido, porque sabemos que se puede dar, sabemos que se puede hacer, pero la afectación va a ser a la persona del país de quien recibe ese medicamento. Puede estar a la fecha, puede estar vigente, pero es el problema económico interempresarial. Ahí es donde yo quiero llegar, doctor. Bueno, ahí el tema es el siguiente. El delito es contrabando. ¿Cómo imputamos ese delito a una empresa? Bueno, todavía no hay forma de imputarle directamente, pero sí podríamos determinar a partir del artículo 91 del Código de Procedimiento Penal que se le suspenda la personería jurídica a la empresa por estar siendo utilizada de manera parcial o totalmente para realización de delitos, y en este caso en el delito de contrabando. En el tema, digamos, administrativo, la DIAN, que maneja el tema de las aduanas, puede sancionar administrativamente también a la empresa. Entonces, digamos, ¿quién es el responsable? Bueno, desde el punto de vista penal tenemos que abrir responsabilidad para determinar si es el representante legal el que está prestándose para este tipo de circunstancias, o si son empleados los que se están inmiscuyendo en estos temas de contrabando, utilizando las bodegas y los carros de la empresa para realizar contrabando que no conoce, digamos, los directivos de la empresa. Entonces ahí, digamos, el contrabando es un delito que se le puede imputar a cualquier persona, independientemente de que exista o no exista relación empresarial con ellos. Y lo otro es que, digamos, desde el punto de vista empresarial, habría una sanción administrativa si se vincula a la empresa, que la impondría la DIAN, y habría una sanción de tipo penal si se determina que el representante legal ha venido utilizando a la empresa para realizar este tipo de delitos, y se le puede suspender la personería jurídica. Bueno, vamos a cerrar esta jornada. La invitación es para mañana. Tenemos otra conferencia con dos grandes expositores y también uno internacional, que es el doctor Jorge Orgaz, que van a hablar mañana de temas del proceso penal. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a los estudiantes de la Universidad del Norte, a los estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda por su asistencia y su participación. Un abrazo grande.